Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es la física de los rayos X. Vamos a estar introduciendo en esta ciencia. Como ya saben, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética donde se puede diferenciar justamente de otros rayos como las ondas microondas, las ondas gamma, las ondas infrarrojo, justamente por su naturaleza, por la naturaleza de sus ondas. Pero vamos a iniciar un poquito lo que es la historia de ella. Todo inicia con William Crookes, cuando justamente con sus experimentos, él allá por los años, por el siglo XIX, justamente él comenzó a estudiar los efectos de ciertos gases al aplicarles descargas eléctricas. Estos experimentos justamente lo que desarrollaron fue un tubo, a lo que él posteriormente lo llamó como tubos de Crookes. Este tubo contenía justamente al vacío algunos electrodos que generaban una corriente, en este caso, de alto voltaje. El tubo, al estar cerca justamente de las placas radiográficas, generaban en las mismas algunas imágenes borrosas. Después, allá por el año 1887, Nicolás Tesla comenzó a estudiar también el efecto creado por Crookes y comenzó a utilizar también sus tubos, pero él utilizó, en este caso, una, una, un tubo un poco diferente, ¿verdad? A lo que llamó, en este caso, un artefacto que generaba una radiación de frenado que vamos a estar hablando más adelante. Entre los aportes más interesantes de Tesla, pues justamente que él ya advertía a la comunidad científica el peligro que podría generar la exposición de las radiaciones, en este caso los efectos biológicos que podía generar en el cuerpo. Y ahí sí, allá en el año 1895, un 8 de noviembre, justamente Wilhelm Conrad Röntgen fue justamente el que descubrió, en este caso, la utilización de los rayos X como un método de imagen. Entonces, mientras que otros como Hickford Crockett y Lavoie y otros médicos de esa época comenzaron a investigar nuevamente lo que es la fluorescencia, ¿verdad? En este caso la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Tras cubrir el tubo con un cartón negro para eliminar la luz visible, observó de forma accidental un débil resplandor amarillo verdoso proveniente de una pantalla con una capa de platino cianuro de bario que desaparecía tenuemente al apagar el tubo. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante pero invisible que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Usó más adelante unas placas fotográficas para demostrar justamente que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X generados por los rayos catódicos al chocar justamente con otros materiales. Después de esos descubrimientos, eh, sobre la naturaleza del fenómeno de los rayos X, él decidió conservar ese nombre, donde en Europa Central y en Europa del Este justamente se los llama como rayos de Röntgen, como así también en otros lugares comenzaron a ser llamados como rayos X, justamente por la X que de incógnita, porque no sabían exactamente la naturaleza o cómo se formaba este tipo de rayos. Röntgen
fue objeto de múltiples reconocimientos por el emperador, por ejemplo, el emperador Guillermo II de Alemania, que le concedió el orden de la corona y fue premiado con la medalla de Rutherford de la Sociedad de Londres en 1896, entre otros premios. La primera fotografía, como vemos acá, fue justamente tomada allá por el año 1800, acá está más, 895 por William Conrad Röntgen, donde fotografió justamente a la mano de su esposa Anna Bertha Röntgen, donde justamente por los experimentos que, que se seguían constantemente, Ana finalmente falleció allá por el año 1919 y se dice justamente que fue a causa de las exposiciones de las radiaciones constantes, donde William murió 4 años más adelante por un cáncer de recto. William entonces fue justamente el que continuó experimentando con los tubos de los rayos catódicos, en este caso los tubos de Crooked, justamente cubierto con un papel negro, donde observó una radiación que provocaba la fluorescencia, en este caso al emitir este rayo. Dentro de lo que es la naturaleza de los rayos X, vamos a estar teniendo qué son los rayos X propiamente. Como ya sabemos, los rayos X son ondas electromagnéticas penetrantes que atraviesan ciertos cuerpos producidos por la emisión de electrones internos del átomo. Vamos a estar viendo que la capacidad de penetración justamente va a depender de la densidad y la masa del cuerpo a que tiene que penetrar. Eso hace que originen ciertas impresiones fotográficas que se utilizan justamente hasta hoy en día en la medicina como un medio de investigación e inclusive un medio de tratamiento. Los rayos, como ya vemos acá, viajan a alta velocidad. Entre sus características justamente es la velocidad de la luz, ¿verdad? Como también viajan de manera divergente, puede ser en línea recta o puede ser también de forma invisible. Algo muy interesante entre sus características, entonces podríamos decir que es la capacidad de penetración, la sensibilización que tiene con las placas radiográficas, la capacidad de producir fluorescencia, su capacidad de viajar a velocidad de la luz, su divergencia, que viajan a línea recta, son invisibles, no se reflejan y algo interesante que no se refractan. No tienen masa, no tienen carga, ni tienen peso. Es algo interesante entre sus características. Pero ¿cómo se produce? Como ya sabemos, la producción, en este caso, de los rayos X va a ser por una serie de cambios que va a tener, en este caso, el, en este caso los rayos, ¿verdad? Los rayos X se van a producir entonces cuando los electrones de alta velocidad bombardean, en este caso, un anticátodo y pasa a un estado de reposo, y este fenómeno o producción sucede dentro de un tubo de vidrio, justamente a donde le vamos a estar llamando rayos, en este caso, catódicos. Este sería el tubo en sí. Pero para iniciar tenemos que tener algunos términos que debemos conocer, como es el caso de lo que es los rayos X, como dijimos. Los rayos X, junto a la capacidad que tenían para atravesar y penetrar los tejidos humanos, ya dijimos que fueron descubiertos por William Röntgen allá por el año 1895, 8 de noviembre, justamente para poder entenderlos
tenemos que recordar cuáles son, en este caso, los elementos fundamentales de la materia. En este caso, un átomo va a estar constando de un núcleo central que, en este caso, vamos a estar formado por protones y neutrones y va a estar rodeado justamente por electrones. Y vamos a tener algunas definiciones que tenemos que rememorar, como que es un número atómico. Y un atómico, como saben, es en este caso el número de protones ubicados en el núcleo del átomo. Después tenemos lo que es el número neutrónico, que es el número de neutrones, que va a estar también en el núcleo. El número de la masa atómica, que sería la suma de los números de los protones con el número de los neutrones. Los isótopos, que son en este caso átomos con el mismo número atómico, pero con diferente número de neutrones y por ende diferente masa atómica. Así también tenemos los radioisótopos, que son isótopos con núcleos inestables que experimentan la desintegración, de caso radioactiva. La corriente eléctrica, que ya sabemos que es el flujo de electrones que se mueven a través de un conductor. La corriente continua es aquella corriente que va en una sola dirección, en este caso por el conductor, es decir, es positivo y puede ser negativo. También tenemos lo que es la corriente alterna. La corriente alterna es aquella que fluye también en una misma dirección, pero luego se convierte en una dirección opuesta. Y el voltio, ¿qué es lo que sería el voltio? El voltio en este caso sería la presión o la fuerza eléctrica que hace que los electrones se muevan de un polo negativo a un polo positivo. Entonces, eso sería uno de los conceptos que teníamos que tener, que tenemos que manejar. Entre otros conceptos que tenemos que también tener en cuenta va a ser justamente el cómo se producen, ¿verdad?, los rayos X, como ya dijimos, ¿verdad? De ahí vamos a tener que los, los rayos X van a seguir una serie de pasos, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico, vamos a decir que primeramente se enciende el equipo, ¿verdad?, donde el filamento de tungsteno que vemos acá, serían los filamentos que vemos acá, que lo que van a hacer, se van a calentar y van a producir una nube de electrones alrededor del mismo. Esa nube de electrones que van a producir justamente al presionar el pulsor para la toma de la radiografía de alta tensión, va a atravesar el tubo acelerando a los electrones a una alta velocidad hacia el ánodo. O sea que los electrones van hacia el ánodo justamente recordando que el cátodo es de carga negativa y el ánodo de carga positiva. Otro dato interesante que tenemos que recordar también justamente es que a medida que el dispositivo de enfoque se dirige al flujo de los electrones, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Los electrones van a, justamente como vemos acá, entonces, el cátodo que realiza, primeramente entonces se enciende este aparato, este equipo, donde los filamentos que vemos acá, esa serie de circuitos, filamentos de tungsteno que van a estar a nivel del cátodo, se van a calentar y van a producir una serie, en este caso, de electrones, ¿verdad? Eso van a chocar, se van a dirigir, ¿verdad?,
se van a dirigir a través del circuito hacia el ánodo, que justamente eso va a hacer que haya una redirección, ¿verdad?, de lo que es los electrones hacia el punto focal ubicada en el ánodo. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? La energía justamente perdida, ¿verdad?, que vamos a estar viendo acá, donde se redireccionó y fue hacia la base, va a generar 1% nada más de lo que es el rayos X y 99% lo que es el calor. El calor producido disipado justamente por el bloque que van a tener acá justamente un bloque de cobre, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo. Es como una forma de disipar los rayos. Entonces, esos rayos que se van emitiendo, ¿verdad?, en todas las direcciones, desde el ánodo, los que salen justamente por la ventana que vemos acá, ¿verdad?, es lo que llamamos haz de rayos X. De ahí vamos a estar teniendo justamente dos tipos de mecanismos de producción de los rayos X. Primeramente, lo que es la radiación de Bremsstrahlung, o también llamada radiación, en este caso, de frenado. La radiación de frenado es cuando, como vemos acá, un electrón penetra lo que es la electrósfera. Sería la electrósfera donde van a estar los electrones, y justamente cuando llega, en este caso, en este caso al punto del tungsteno, él reduce súbitamente lo que es su energía cinética. ¿Y qué hace? Emite un fotón, en este caso de rayos X, ¿verdad?, modificando inclusive la trayectoria inicial. O sea que la energía del fotón va a ser emitido por una radiación de frenado. En síntesis, se emite un haz de rayos, en este caso, ingresa, como vemos acá, en la electrósfera, y una vez que llega al átomo, al lado del átomo en realidad, ¿qué es lo que hace? Reduce súbitamente su velocidad, cambia de dirección, y eso genera un haz de rayos X. Algo interesante es que la energía del fotón va a depender mucho de lo que es la carga eléctrica, ¿verdad?, del núcleo. Justamente vamos a estar viendo que la energía cinética que pierde en este caso el electrón es emitida directamente sobre un fotón de radiación. O sea que la energía que pierde en este caso el fotón, que es el haz de luz, es lo que hace que se produzca en este caso el haz de rayos X. A diferencia de lo que llamamos radiación característica, que en este caso va a resultar justamente de una interacción suficientemente fuerte para arrancar del átomo un electrón de la cámara interna. O sea que, ¿qué es lo que ocurre? El haz, en este caso, va y choca directamente un electrón. Ese choque de electrón va a generar la emisión, como vemos acá, de un haz de rayos X. O sea que siempre que un electrón se ionice y remueva un electrón, en este caso de la camada, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a generar? De forma normal va a generar justamente que haya una emisión, en este caso de fotón de rayos X. A eso llamamos radiación característica. O sea que tenemos uno cuando disminuye la velocidad, y esa disminución de velocidad o pérdida de energía cinética genera el haz de radiación, llamamos radiación de Bremsstrahlung
o de frenado. Y la radiación característica es cuando choca directamente con un electrón. Ese choque genera un cambio de dirección del haz, donde así se produce justamente el haz de rayos X. ¿Cuáles son los factores que pueden justamente alterar la, la producción de los rayos X? Como vemos acá, los factores que pueden alterar la producción de los rayos X va a ser justamente el miliampere que vamos a estar viendo. El miliampere va a ser justamente, ¿qué va a ser el miliampere? Como ya sabemos, el miliampere es el número de electrones que inciden, en este caso en el ánodo, por cada segundo. Así también tenemos el miliampere o miliamperaje, ¿verdad? Por segundo, que sería el número total, en este caso, que llega al ánodo, siendo responsable por la cantidad de radiación que va a generar. Después tenemos lo que es el kilovoltaje, ¿verdad? Que sería en este caso el responsable por el poder, en este caso, siendo determinante, ¿verdad? La calidad de la imagen. O sea, depende del kilovoltaje para decir que va a ser una imagen de buena calidad o de mala calidad. Sí, también tenemos la distancia. La distancia, como sabemos, vamos a tener una distancia padronada dependiendo de lo que queremos observar. Por ejemplo, en un examen radiológico, en este caso, a nivel torácico, por ejemplo, vamos a estar viendo que vamos a utilizar una distancia más o menos 1,50 m. Como así también podemos usar la teleradiografía, en este caso vamos a usar una distancia mayor de 1,80 m. O sea que dependiendo si queremos que sea una radiografía dura o una radiografía blanda que voy a estar explicando más adelante, vamos a determinar la distancia. Como así también el tiempo. El tiempo es fundamental porque justamente eh, va a ser variable y va a ser inversamente proporcional al movimiento, en este caso de la región que queremos generar una radiografía. Por ejemplo, en una radiografía del tubo digestivo, lo que vamos a estar queriendo es, en este caso, eh, evitar que sea una radiografía de largo tiempo. ¿Para qué? Para que no haya borramiento. A diferencia de una mamografía, por ejemplo, que va a ser en más largo tiempo, porque eso hace que tengamos una mejor imagen. Bueno, de ahí vamos a tener algunas propiedades. Dentro de lo que es las propiedades de los rayos X, como estamos viendo ahí, vamos a tener por ejemplo, el poder de penetración. ¿A qué se refiere el poder de penetración? Sería más que nada la capacidad que tienen los rayos X de penetrar la materia. Después tenemos lo que es el efecto luminoscente, que sería justamente la capacidad de que al incidir sobre ciertas sustancias, estas emitan una luz. Así también tenemos el efecto fotográfico, ¿verdad? Que en este caso va a ser la capacidad de producir cambios en las emulsiones fotográficas, o sea, de generar ennegrecimiento o no. Así también vamos a tener el efecto ionizante, que sería ya la capacidad de ionizar los gases, que vamos a estar viendo que tenemos dos tipos en realidad. Y por último tenemos el efecto biológico, ¿verdad? Que sería la capacidad de producir cambios en los tejidos vivos. Vamos a iniciar un poquito lo que es el poder de penetración. En este caso es cuando los rayos X, como vemos acá, se van a diferenciar según el tipo de rayos a la capacidad de penetración según la densidad que tenga la materia. En este caso, cuando un rayo X incide sobre una materia, es lo que llamamos radiación incidente, ¿verdad?
Parte de esta puede ser una radiación absorbida, como también una radiación dispersa, cuando se va dispersando por el medio. ¿Eso qué va a hacer? Justamente va a depender de la naturaleza atómica, de la densidad del espesor y de la sustancia y la dureza de los rayos X. Unos cuerpos van a poder, como vemos acá, absorber justamente más cantidad de rayos X que otros, como así también tener una relación de mayor o menor coeficiente de atenuación. O sea que algunos rayos X atraviesan fácilmente, vamos a llamar en este caso radio transparente, ¿verdad? O radio lúcida. Y aquellas que se absorben de tal manera que los rayos X poca o ninguna radiación consigue atravesarlas o traspasarlas, llamamos radio opacas. O sea que lo que son absorbidas decimos que son radio lúcidas, y lo que son no absorbidas decimos que son radio opacas. Después tenemos lo que es el efecto luminoscente. El efecto luminoscente se refiere ya a que ciertas sustancias tienen la capacidad de emitir luz, y al ser bombardeadas justamente, como vemos acá, por lo que son los rayos X, vamos a tener justamente lo que llamamos fluorescencia. O sea que cuando cierta sustancia se le emite o se le excita, ¿verdad?, con una energía, en este caso de rayos X, eso comienzan a emitir luz. Hay que entender que algunas sustancias siguen emitiendo luz durante un corto periodo de tiempo, ¿verdad?, después de haber cesado justamente la radiación. A esto sí le llamamos fosforescencia. O sea que cuando posterior ya al cese de la emisión de la energía, en este caso, continúa emitiendo luz, decimos que es fosforescencia. Y cuando la sustancia solamente emite luz cuando tiene un estímulo, una excitación por los rayos X, decimos que es fluorescencia. Entonces, la combinación justamente de estos dos efectos que podemos tener, tanto la fluorescencia como la fosforescencia, es lo que llamamos efecto luminoscente. Después tenemos lo que es el efecto fotográfico, ¿verdad? Que como vemos acá, es la capacidad que tienen los rayos X, al igual que otros rayos visibles, que actúan justamente sobre la emulsión fotográfica, de tal manera que se pueda, en este caso, revelar o fijar una fotografía del objeto al que queremos observar. Justamente, como vemos acá, como ya dijimos, ¿verdad?, las zonas van a presentar un ennegrecimiento o una densidad fotográfica, ¿verdad?, que sería la base de la imagen radiológica. Recordando que todo lo que sea oscuro o negro, vamos a decir que es radio lúcido, y lo que tenga una absorción de rayos X, vamos a decir que es radio opaco. Luego tenemos lo que es, en este caso, el efecto ionizante, ¿verdad? El efecto ionizante es aquel que cuando un gas está constituido por moléculas, se mueven libremente en el espacio. Si dicho gas es eléctricamente neutro, será un aislante y no dejará que ninguna corriente eléctrica pueda pasar. Si el gas irradiado con rayos X se hace conductor y deja pasar la corriente eléctrica, es decir, el gas se hace ionizado, esta propiedad se usa justamente ampliamente en radiología para medir la cantidad y calidad de radiación. Ahí vamos a estar viendo que vamos a tener dos efectos.
justamente cuando dijimos que vamos a tener primero lo que es el efecto Compton. ¿Qué sería el efecto Compton? Como ya dijimos, el efecto ionizante va a ser aquel que hace que haya una alteración en este caso, en los gases que pueda tener, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos va a ser el efecto Compton, que consiste, como vemos acá, en un proceso de absorción y dispersión de los fotones que vamos a estar teniendo relación, en este caso, con la electrosfera. O sea que el fotón de los rayos X incide con un electrón, se interacciona con un electrón, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que haya, en este caso, una expulsión y que se pierda la energía del fotón incidente, haciendo que el electrón sea expulsado y el fotón sea dispersado. O sea que el electrón expulsado, como vemos acá, va a experimentar más interacciones ionizantes con los tejidos y el resto de la energía del fotón que vemos acá, incidente, se desvía o se dispersa de su trayectoria original, convirtiéndose en un fotón dispersado. ¿Qué va a hacer este fotón dispersado? Va a experimentar justamente más interacciones con los tejidos y las interacciones fotoeléctricas que van a generar justamente unos cambios a nivel celular y tisular. Después tenemos lo que llamamos efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, como vemos acá, es cuando los gases, ya dijimos, prácticamente no tienen una resistencia y pasa directamente el haz de luz. Como así también puede consistir en la emisión justamente de electrones a través de un material que cuando se incide por ejemplo, cualquier materia, como un ejemplo clásico es el metal, ese tiene la capacidad justamente de conducir, en este caso, energía o electrones. O sea que el efecto fotoeléctrico sería un fenómeno en que las partículas que van a generar la luz de un fotón, cuando impactan con un electrón, que puede ser de cualquier materia, o uno de los ejemplos podría ser un metal, arranca entonces sus átomos, este electrón se mueve durante el proceso, dando en este caso una corriente eléctrica. Por eso llamamos efecto fotoeléctrico, cuando hay un cambio de energía lumínica a una energía eléctrica, la excitación que pueda tener. Después tenemos lo que es el efecto, en este caso, biológico, ¿verdad? Uno de los más importantes que tenemos que mantener. Justamente el efecto biológico, en este caso, son aquellas que los rayos X pueden producir, ¿verdad? Que inclusive se puede utilizar tanto de forma terapéutica, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante en lo que es los efectos biológicos en una clase posterior. Entonces, los efectos biológicos pueden ser cambios que se pueden dar a nivel tisular o celular, ya sea cambios beneficiosos como también así cambios perjudiciales. De ahí vamos a tener lo que llamamos interacciones, ¿verdad? De los rayos X. Dentro de lo que son las interacciones de los rayos X, vamos a estar viendo que tenemos, por ejemplo, tenemos el fotón disperso, lo que podemos decir como la dispersión. ¿Qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Dentro de lo que es el fotón disperso, es cuando justamente un fotón cambia
de dirección, como vemos acá, cambia de dirección con o sin pérdida de energía. En este caso, el fotón cambió completamente de dirección sin pérdida de energía. Después tenemos lo que es el fotón totalmente absorbido, que sería en este caso cuando se deposita energía, es decir, se extrae de energía del haz, o sea que el haz es totalmente absorbido por, en este caso, la placa. Después tenemos lo que es el fotón disperso después de cierta pérdida de energía, o también llamado fotón atenuado. El fotón atenuado es cuando se reduce la intensidad del haz de los rayos X, causando tanto la absorción, o sea, la dispersión como la absorción, los dos. Entonces se absorbe y se dispersa. Y por último tenemos en este caso, fotón transmitido sin cambio, o sea, que es un fotón ionizado. Es cuando se extrae un electrón de un átomo neutro, ¿verdad?, que produce un ion negativo, haciendo que el electrón, en este caso, el ion negativo y otro ion positivo que va a ser el restante del átomo. De ahí vamos a tener, en este caso, unas interacciones de los rayos X, dentro de los cuales vamos a estar teniendo primeramente lo que es la radiación primaria, ¿verdad? La radiación primaria, como estábamos hablando de las interacciones, va a ser justamente aquella, como vemos acá, número 1 acá, es aquella que justamente se emerge, en este caso del tubo que vemos acá, el tubo de rayos X, en dirección de utilización, es decir, a la que se emplea para radiografiar al paciente. Esa sería la radiación primaria. Sería el haz de rayos X que se emite en dirección al paciente. Después tenemos lo que llamamos radiación secundaria. La radiación secundaria, o también llamada radiación dispersa, como vemos acá, es aquella que se produce una vez que el haz primario justamente interactúe con el paciente. Este hace que haya un efecto rebote al cuerpo, ¿verdad? Toda esa emisión de rayos X que se va disipando o dispersando en direcciones al azar es lo que llamamos radiación secundaria. Por último, tenemos la radiación en fuga. La radiación en fuga, en este caso, se denomina a la que sale justamente de la coraza, en este caso del tubo, justamente de manera no útil, o sea que no actúa directamente al paciente, ni se dispersa ni nada. Son pérdidas insensibles, vamos a decirle, los rayos X. Entonces tenemos la radiación primaria, que ya estábamos diciendo que va a ser el haz que se utiliza, ¿verdad?, para poder fotografiar al paciente. La radiación secundaria, que sería aquel que se dispersa posterior al choque con el cuerpo del paciente. Y la radiación de fuga, que sería en este caso la radiación que se pierde de forma insensible sin tener una utilización directa ni indirecta. Dentro de lo que son las aplicaciones o utilidades de los rayos X, como vemos acá, tenemos entre otras la radiografía, la mamografía, la tomografía axial computarizada, la fluoroscopía, la radioterapia en el tratamiento del cáncer, entre otras. Vamos a estar viendo que dentro de lo que es la radiografía, vamos a estar utilizando bastante, más que nada para detectar fracturas de huesos, tumores, masas anormales, neumonía, calcificaciones, cuerpos extraños y problemas dentales.
Así también la mamografía se detecta más que nada para la detección y diagnóstico del cáncer de mama, e inclusive para detectar diminutas partículas de calcio. La tomografía que van a dar una imagen más profunda de lo que es en este caso la, el, el tejido que queremos observar, ¿verdad? E inclusive es interesante porque nos va a dar una vista tridimensional, ¿verdad? Algo interesante de lo que es la fluoroscopía es justamente la capacidad que vamos a estar teniendo en la observación a través de contraste, ¿verdad? Que vamos a estar hablando más adelante, eh, de la observación, en este caso del cuerpo en movimiento, ¿verdad? O sea que la radiografía, que es la radiografía convencional o contrastada, solamente nos da una imagen, en este caso fija, ¿verdad? Y por último tenemos la radioterapia, que vamos a estar viendo que vamos a tener también una aplicación de los rayos X como un método terapéutico, ¿verdad? Como así también vamos a estar viendo que la radioterapia puede ser utilizada de varias maneras. Entonces, una de las frases que había dejado justamente el descubridor, en este caso de los rayos X, fue: yo no pienso, sino investigo, o investigo. William Röntgen. Entre las actividades de autoevaluación que también van a estar teniendo va a ser justamente, primeramente, explicar brevemente lo que es la historia de los rayos X. Y ahí podemos utilizar ya un poquito las biografías de los diferentes autores que pudimos citar, como así también podemos agregar otros autores que estuvieron utilizando inclusive estudiando mucho antes lo que es en este caso, lo que es el modelo, ¿verdad? Del átomo, el estudio del átomo, para así evolucionar a los rayos X. También tenemos que conceptualizar lo que son los rayos X, citar las características de los rayos X, cómo se producen los rayos X. Hay que describir también los mecanismos básicos de producción de los rayos X, cuáles son los factores radiobiológicos, en este caso, que alteran la producción de los rayos X, describir las propiedades de los rayos X, como así también la interacción de los mismos, explicar brevemente lo que es el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, como así también las aplicaciones que hoy en día tenemos. Vamos a estar viendo en la siguiente clase, ¿verdad? Otros temas interesantes, ¿verdad? Como en este caso la formación en sí de la imagen de los rayos X. Vamos a estar viendo ahí ya lo que es cómo se registra la imagen. Vamos a estar viendo lo que son las densidades que se pueden presentar por ya dijimos, ahora las terminologías que podemos tener, como ya estábamos tocando. Algunas técnicas especiales ya, ¿verdad? Que podemos estar viendo, como estábamos citando la fluoroscopía, tomografía, así, de forma general, ¿verdad? Cómo se produce y cuáles son los términos que tenemos que utilizar. Como así también los efectos biológicos de los rayos X, las medidas preventivas, o sea que, en este caso, protección radiológica.